¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Les saludo muy cordialmente. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Y continuamos con el estudio del Sermón del Monte y vamos paso a paso, uno a uno, porque hay mucho que decir en este Sermón del Monte. Es un gran compendio de sabiduría. Nos habla de las calidades y cualidades de los ciudadanos del reino. Como lo hemos dicho, no fue un plan salvador el que dio nuestro Señor Jesucristo, sino que nos dio unas enseñanzas superiores. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. No que sea una sabiduría superior, porque sabiduría superior en cuanto a la interpretación. Jesús trajo la interpretación correcta de la ley. Le dio un alcance profundo a las enseñanzas de la ley. La gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. La ley es exigente y la ley frustra, y dice el apóstol Pablo, la ley produce ira. ¿Cómo que la ley produce ira? Pues sencillamente porque cuando nos vemos enfrentados a la ley, vemos lo incapaces que somos de cumplirla. Porque amas a Dios por sobre todas las cosas. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas, añade nuestro Señor Jesucristo, con todo tu ser. Ha de amar al Señor, ¿lo amas? Amas más a Dios que a tus hijos, que a tu cónyuge, que al dinero, que a tu trabajo, que al deleite, que a unas buenas vacaciones, que a salir de un problema, que a pagar un sobregiro, que pagar tus deudas, que quitar el embargo, cancelar la hipoteca. Hay tantas cosas que nos producen malestar, que amamos fervorosamente poder salir de ellas. ¿Cómo decimos nosotros, una vida sin deudas, cómo sería? Sería maravilloso. Vamos hoy a ver que una justicia superior, dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no se trata que los escribas y fariseos fueran perversos, porque fariseo quiere decir separado. Estaban separados del común de la gente, porque eran personas que amaban cumplir la ley, pero se habían quedado en lo externo. No que fueran malos, que fueran perversos. Algunos eran buenas gentes, generosos, amables, sí, pero el cumplimiento de la ley, verdaderamente el cumplimiento de las normas morales, éticas, legales, cuando se cumplen, se produce cierto grado de soberbia y de altivez con el concepto de que soy mejor que los demás. Y dijo, recuerda a Elías cuando huyó de la bruja, la esposa de Acab, Jezabel, y se metió debajo de un enebro, un árbol, queriendo morirse, y dijo, Señor, mátame, ráeme, porque no soy mejor que mis padres. Y el problema de los escribas y fariseos es que por el cumplimiento de la ley, aún haciendo cosas buenas, se volvían soberbios, y eso ya es altamente perverso. Ellos cumplían la ley ceremonial. El problema fue que buscaron su propia justicia, como lo dice. ¿Cuál fue el problema de los escribas y de los fariseos? Nos dice, busquemos acá en Romanos, en Romanos capítulo 9 y en el capítulo 10, nos dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una justicia, tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban por ella, no por fe, sino por las obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ve, aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Recuerda que en todas las partes de la Sagrada Escritura Jesucristo es la roca y no Pedro. Roca de tropiezo, roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Nos dicen, eso estoy en el 9:30 al 33 de Romanos. Sigue en el capítulo 10 diciendo: hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la sabiduría de Dios. Y observa lo que dice acá: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál fue el problema de los escribas y de los fariseos? Que buscaron la justicia, estableciendo la suya propia en el cumplimiento de la normatividad. Recuerda cuando fueron dos hombres al templo a orar, el fariseo oraba consigo mismo y decía: gracias a Dios porque no soy como los demás hombres, como ese pecador que está en la puerta que ni siquiera se atreve a entrar. Señor, yo ayuno, pago mis diezmos, hago oraciones, voy al culto, a todas las ceremonias. Señor, estoy sobrado. El cumplimiento de la ley ceremonial los hacía altamente soberbios. Cuando nosotros hablamos de una justicia superior y cuando hablamos de la justicia, inmediatamente se nos viene a nuestro pensamiento jueces, magistrados, tribunales, sentencias, condenas, absoluciones, y en este asunto de la justicia superior no es esto, no es esto. La justicia superior es la que Jesucristo nos mostró, ¿sí? Porque ellos se olvidaron de Dios y de la justicia de Dios, ignoraron la justicia de Dios. Cuando el hombre logra ser bueno en sus propias fuerzas, se vuelve vanidoso, arrogante, altivo y soberbio. Ellos eran en algunos casos, algunos eran buenas personas, pero nadie se salva por esto. La justicia, la ley nunca tiene el propósito salvador. La ley no tiene la capacidad salvadora. Y te lo explico muy sencillamente. Cuando te pones un termómetro en tu boca para medir la fiebre, entonces te dirá que estás calientico, encendido, que peligras, que tienes 39, 40 de fiebre, pero el termómetro no tiene poder para curarte. Asimismo, cuando te montas en una pesa, en una balanza, y te ves que son 80, 90, 110, 120 kilos, ¡uy, Dios! Te dice que estás pasado de kilos, pero la pesa no tiene poder para quitarte ese sobrepeso. Asimismo, la ley solamente tiene el poder de hacernos mirar a Dios. La ley ha de despertar en nosotros el respeto y mucho más aún la reverencia por el legislador. Hemos de respetar y de honrar al legislador. La ley es buena y el mandamiento santo. Es el respeto a Dios. Es el respeto a los padres, honra padre y madre. El respeto a la vida, no matarás. El respeto a la propiedad privada, no hurtarás, no codiciarás. El respeto a la verdad, no dirás falso testimonio. ¿Sí? Así que hay una total dependencia de Dios para que nosotros podamos cumplir. Así de sencillo, los escribas y fariseos se quedaron en lo externo. Y podemos mirar un paralelo entre la justicia de los fariseos, como nos está diciendo el versículo acá: si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos,
Si no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia propia. Buscando ser buenos, se sentían sobrados y superiores a los demás, cuando todo lo contrario. Recuerda la queja que desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías dijo en 29:13: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y sus mandamientos son solamente normas de hombres. Se han olvidado de mí. Es una justicia propia, en tanto que la justicia de Dios es una justicia general. La una es personal, la otra es general, es global, erga omnes, es decir, efecto para todos. La de los escribas y fariseos es una justicia externa. La justicia de Dios es una justicia interna y se va a manifestar externamente. Es externa porque es interna la justicia de Dios. La de los escribas y fariseos es una justicia ceremonial. La de Dios es una justicia espiritual. La justicia de los escribas y fariseos es normativa, es legislación, y la justicia de Dios es amor. Entonces, cuando Dios hizo la tierra, la hizo llena de justicia. Y cuando en el capítulo 6 del Génesis dijo Dios, y la tierra se llenó de maldad. ¿Qué significa que se llenó de maldad? Se llenó de injusticia, sencillamente. Y cuando dice, mi siervo, mi escogido, he puesto en él mi espíritu, y no descansará hasta que haya puesto justicia en la tierra. ¿Qué es eso de poner justicia en la tierra? Hasta que vuelva la virtud, la integridad, la verdad, la pureza, la rectitud, la honestidad. En una palabra, la santidad, y el hombre no la tiene. Entonces, es la justicia de Dios superior, y hemos de tener esa justicia, porque mira la queja que Jesús tiene de los escribas y fariseos. Jesús habló a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés sentaron los escribas y fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos decían bien, pero no hacían bien. Aprendieron bien, porque aprendieron de Moisés y aprendieron la ley y enseñaban bien, pero hacían todo lo contrario. Dice, atan cargas, no hagan como hacen, porque atan cargas tan pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros puestos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y en las salutaciones. Y tiene todo un capítulo donde está lleno de versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con el pretexto y hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, léelo porque es extenso. Solo quiero decirte que fariseo, queriendo decir separado, que se habían separado, pero ellos, en cambio, santo quiere decir separado para Dios, consagrado a Dios, separado del pecado y consagrado a Dios. Y los fariseos fueron separados para ellos mismos y se enaltecieron, tanto que fariseo terminó queriendo decir hipócrita. ¿Sí? Así como Judas, ¿quién le pondría el nombre a su hijo? Judas. Quiere decir traidor, ¿cierto? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que pide Dios? Que tengas una justicia superior, como nos lo dice en el libro de Miqueas. ¿Qué es lo que pide Dios? Amar justicia, hacer misericordia, y que te humilles delante de nuestro Dios, oh hombre. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Miqueas 6:6 al 8 voy a leer. ¿Con qué me presentaré
ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará, lo mismo que dijo David, sacrificio de animales. Yo lo daría, pero no lo que tú quieres no es sacrificio de animales, sino el espíritu quebrantado y humillado no desprecias tú. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y observa, mi amado. ¿Y qué pide Jehová de ti? Observa lo que pide nuestro Dios. Esta es la justicia que Dios pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Miqueas 6:8. ¿Qué es hacer justicia? La gente piensa que justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Lo hemos explicado muchas veces. Justicia es integridad, es virtud, es verdad, es equidad, es pureza, es rectitud, es honestidad, claridad, transparencia. El ser humano no la tiene de suyo. En una palabra, justicia, lo reitero para que quede grabado, justicia es santidad. El hombre no la tiene. En pecado me concibió mi madre. Y para nosotros salir de esas actitudes tenemos la necesidad imperiosa de rendirnos a Dios. ¿Cómo nos rendimos? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos cumplir nosotros la ley? Alguien podría decir que medianamente ha cumplido la ley, pero no es medianamente, porque el que viola uno solo de una sola de las demandas de la ley ya se hace violador de toda la ley. Pues te lo he dicho, para que nos metan a la cárcel no necesitamos cometer sino un delito. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto, mis amados? Dice Deuteronomio 8, y con esto termino. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra, y Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vas a entrar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Vas a entrar a una tierra de abundancia. Ellos iban a entrar allí a la tierra de Canaán. Nosotros al reino de los cielos, a la eternidad gloriosa. Los escribas y fariseos se metieron a cuidar de poner por obra los mandamientos, pero ceremoniales, y los cumplían para ellos. Pero no lo hacían para Dios, y no tuvieron misericordia. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? Hacer justicia. Y hacer justicia es hacer lo bueno delante de Dios. Entonces cuida de poner todo mandamiento, y el capítulo sigue anunciando una cantidad de cosas, pero tienes que unir el versículo 1 con el 11, que dice, cuídate, el 11. El 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. Cuídate de poner en práctica la ley de Dios, todos los mandamientos. Pero mira el versículo 11, que es esencial y parece que es olvidado, tanto allá como acá. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que te sacies y edifiques buenas casas, y tus vacas y todas tus cosas se aumenten, se multipliquen y se enorgullezca tu corazón. Ver lo que ocurre con el cumplimiento de la ley externamente: vanidad, orgullo, soberbia y altivez. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, porque vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y el versículo 11 nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová para que cumplas. Cumplirás solo si te pones en las manos del Señor. Y tendrás una vida abundante, bendecida, tranquila, apacible y próspera. Esa es la bondad de nuestro Dios. Pero créele a Dios, obedécele a Dios y cree en Él. Inclina tu rostro y dile conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Señor, ayúdame a ser
un hacedor de la palabra y no un solo oidor olvidadizo. Señor, que mi justicia sea tu justicia, porque tú habitas en mi corazón y me fortaleces para odiar el pecado y para amar tu palabra, hacer lo bueno y glorificar tu nombre. Todo sea para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.